El termómetro digital del pasillo marcaba 23 grados centígrados, pero yo temblaba. No era frío lo que sentía mientras sostenía ese papel membretado entre mis dedos manchados de gel antibacterial. Era algo más profundo, como cuando sabes que las palabras que están por salir cambiarán todo para siempre. Mija, nosotros no podemos con esto. Mi madre Carmen pronunció cada sílaba con la precisión de quien ha ensayado una frase durante días. Estábamos en el pasillo beige del Hospital General de Guadalajara, ese pasillo que olía a desinfectante y donde los zapatos chirrían contra el linóleo gastado. Eran las 11:47 de la mañana del 15 de marzo de 2014. Tú decidiste tener ese bebé. Ahora es tu problema. A 10 metros de nosotros, detrás del cristal de la UTI neonatal, mi hija Sofía luchaba por respirar. Peso, 980 gramos. Edad gestacional, 28 semanas. Sus párpados eran tan finos que se transparentaban las venitas azules, como papel de seda sobre una lámpara encendida. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 24 años. Trabajo como enfermera auxiliar en el turno nocturno y gano 12,340 pesos al mes. Los gastos médicos de Sofía superan los 80,000 pesos mensuales. Mis padres, Roberto y Carmen Morales, son dueños de la farmacia San Rafael en López Cotilla. La heredaron del abuelo, Esteban, en 1998. Según ellos, apenas nos alcanza para vivir. Según los registros del SAT que descubriría más tarde, facturan 847,000 pesos mensuales. Pero, mamá. Mi voz se quebró como cristal barato. Es su nieta. Roberto, mi padre, se acomodó los lentes bifocales que usaba desde los 50. Tenía las mismas manos cuadradas del abuelo Esteban, pero ninguna de su ternura. Esperanza, tú elegiste juntarte con ese bueno para nada de Eduardo. Cuando se largó, debiste haber tomado otras decisiones. Eduardo Hernández. Contador público, 29 años, sonrisa fácil y compromiso inexistente. Desapareció el mismo día que le conté del embarazo, como humo en ventana abierta. Vi las espaldas de mis padres alejándose por ese pasillo interminable. Carmen llevaba su bolsa palitzio de imitación, la misma que cargaba los domingos a misa. Roberto arrastraba ligeramente el pie izquierdo, secuela de un accidente de juventud que nunca me contó completo. No sabía entonces que esa sería la última vez que los vería suplicándome perdón durante 10 años. No sabía que ese abandono me convertiría en alguien que ellos no reconocerían cuando regresaran, desesperados, tocando mi puerta. En ese pasillo de hospital, viendo sus siluetas desaparecer, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo comenzó a nacer. La primera vez que entendí que era diferente tenía 8 años. Miguel acababa de cumplir 10 y mis padres habían contratado a la maestra Lupita Cervantes para darle clases particulares de inglés. 3,000 pesos mensuales durante 2 años completos. Yo había pedido clases de piano después de escuchar a la vecina, doña Remedios, tocar Furilis en las tardes. Las notas se colaban por las ventanas abiertas de nuestra casa en Chapalita como promesas de algo hermoso que podría aprender. Eso es para niñas ricas, Esperanza, me dijo mi madre mientras doblaba la ropa en la mesa del comedor. Sus manos trabajaban mecánicamente, separando las camisas de Miguel de mis vestidos desteñidos. Nosotros tenemos que ser prácticos. Pero cuando Miguel mencionó que quería aprender guitarra eléctrica, apareció una Fender Esquier de 8,500 pesos bajo el árbol de Navidad. Los cumpleaños marcaban el calendario de mi inferioridad. Para los 15 años de Miguel, mis padres rentaron el Salón Los Arcos. 200 invitados, mariachi de 6 piezas, pastel de 3 pisos de la pastelería suiza. La cuenta total, 127,000 pesos, según escuché a mi papá quejarse con mi tío Fernando una semana después. Mis 15 años llegaron en septiembre de 2005. Mi madre compró un pastel rectangular de la panadería La Espiga, sabor vainilla, betún rosa, escritura en gel dorado que decía Feliz 15 Esperanza. Costo, 280 pesos. Invitados, mis tíos, mis primos y la familia de la vecina Rosario. No tenemos dinero para fiestas grandes, mija, me explicó mi papá esa tarde. Miguel es diferente, él va a continuar con el negocio familiar. El negocio familiar. La farmacia San Rafael que el abuelo Esteban había levantado venta por venta desde 1967. Las paredes estaban forradas de madera oscura que él mismo había instalado,
y detrás del mostrador principal colgaba su retrato en blanco y negro, un hombre delgado con bigote poblado y ojos bondadosos. Las mujeres se casan y se van, repetía mi padre como un mantra heredado. ¿Para qué invertir tanto en algo temporal? Pero yo veía los números. Trabajaba los sábados en la farmacia desde los 16, organizando inventarios y atendiendo clientes. Sabía que vendíamos un promedio de 847 cajas de medicamentos diarias. Sabía que el margen de ganancia era del 35% sobre cada producto. Sabía que los departamentos que rentábamos en la colonia americana generaban 16.800 pesos mensuales. No era que no tuvieran dinero. Era que no lo querían gastar en mí. La universidad confirmó el patrón. Miguel estudió administración en el Tecnológico de Monterrey, 280,000 pesos anuales de colegiatura que mis padres pagaron sin pestañear. Cuando elegí enfermería en la Universidad Autónoma de Guadalajara, me dijeron que buscara trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos. Mi carrera costaba 45,000 pesos al año. Trabajé en una cafetería cerca del campus, sirviendo café americano a 25 pesos la taza durante 4 años. Mis manos olían permanentemente a café molido y detergente barato. Es bueno que aprendas el valor del trabajo, me decía mi madre cuando llegaba a casa con los pies hinchados y el uniforme manchado. Te va a servir cuando seas madre. Nunca le dijeron eso a Miguel. Durante 16 años, desde esa primera clase de piano que nunca tomé hasta el día que me abandonaron en el hospital, yo había sido la hija provisional, la que estaba ahí hasta que algo mejor apareciera. Ese algo mejor siempre fue Miguel. 3 meses después del abandono, vivía en un departamento de una recámara en la colonia Santa Teresita. El alquiler era de 3,200 pesos mensuales, y las paredes eran tan delgadas que escuchaba al vecino de al lado ver las noticias de las 7 cada mañana. Sofía había salido del hospital el 2 de junio de 2014. Pesaba 2,1 kilos y necesitaba un monitor de apnea que rentaba por 2,500 pesos mensuales. Su cuarto era el rincón de mi sala, donde había puesto una cuna prestada y una cómoda que compré en el mercado de pulgas por 850 pesos. Era martes, 18 de junio, cuando mi celular sonó mientras esterilizaba los biberones en una olla que había sido de mi abuela. El identificador marcaba Ale Prima. Alejandra Morales, hija de mi tío Fernando, hermano menor de mi papá. 26 años, contadora en una empresa de logística, madre de gemelos de 3 años. Su voz sonaba tensa, como cuando alguien llama para dar malas noticias pero no sabe cómo empezar. Esperanza, ¿tienes tiempo para platicar? Claro, Ale. Está todo bien. Es sobre lo que pasó el domingo en casa de los tíos. Pausa larga. El sonido de fondo me decía que estaba en su coche. Estuvieron hablando de ti. Y de Sofía. Mi estómago se contrajo. Los domingos familiares habían continuado sin mí, como si mi ausencia fuera tan natural como el cambio de estación. ¿Qué dijeron? Esperanza, esto me cuesta trabajo repetirlo, pero creo que tienes derecho a saberlo. Su respiración era audible. Tu papá Roberto le estaba explicando a mi papá por qué no te van a ayudar económicamente. Sofía se movió en su cuna. Sus bracitos delgados se extendían como si estuviera alcanzando algo invisible. Aún no pesaba lo que un bebé normal pesa al nacer. ¿Y qué le dijo exactamente? Le dijo, ya está decidido, Fernando. Esperanza nunca va a heredar nada de la farmacia. Ese dinero es solamente para Miguel. Ella que se las arregle con su bastarda. La palabra bastarda se clavó como cristal en el pecho. Había escuchado a mi padre usar ese término para referirse a los hijos de otras personas, siempre con el mismo tono de desprecio. Nunca pensé que lo usaría para su propia nieta. Algo más. Tu mamá Carmen agregó algo peor. Ale bajó la voz. Dijo, es mejor así. Si la ayudamos ahora, se va a acostumbrar a vivir de nosotros. Que aprenda a ser independiente. Colgué el teléfono y me senté en el único sillón de mi sala, un mueble café que había comprado usado en 1,200 pesos. La tapicería tenía una mancha cerca del brazo derecho que nunca pude quitar completamente. Por primera vez en 24 años, entendí que su rechazo no era una respuesta emocional al embarazo. Era una decisión calculada, fría, tomada en reuniones familiares donde yo era el tema de conversación pero nunca la invitada.
Esa noche, mientras Sofía dormía conectada a su monitor que pitaba suavemente cada vez que respiraba, tomé una libreta que había usado en la universidad. Comencé a escribir todo lo que recordaba sobre las finanzas familiares, los comentarios sueltos que había escuchado durante años, las contradicciones entre lo que decían y lo que veía. Página 1. Ingresos reales de la farmacia. Página 2. Propiedades que conocía y propiedades que sospechaba. Página 3. Quien tenía acceso a los documentos importantes. Por primera vez en mi vida, dejé de buscar explicaciones emocionales para el comportamiento de mis padres. Comencé a buscar evidencias. En esa libreta de tapas azules comenzó mi verdadera educación sobre la familia Morales. La casa de mi abuela Esperanza Vega olía a canela y Vicks Vaporub. Era una casa de los años 70 en la colonia Chapultepec, con mosaicos originales que formaban flores naranjas en el pasillo y ventanas de aluminio que mi abuelo había instalado cuando los vecindarios aún tenían árboles grandes. Llegué el domingo 3 de agosto de 2014 con Sofía en su carriola prestada. Mi abuela, a los 78 años, tenía la costumbre de guardar papeles importantes en lugares que después olvidaba. Ese día había perdido sus pastillas para la presión. «Mija, revisa el escritorio del cuarto. Creo que las dejé en el cajón de arriba», me dijo mientras preparaba agua de Jamaica en la cocina. El escritorio era una reliquia de madera sólida que había pertenecido a mi bisabuelo. Los cajones se abrían con ese sonido peculiar de la madera vieja, como suspiros cansados. En el cajón superior encontré las pastillas junto a recibos de luz, fotografías antiguas y un sobremanila que tenía escrito con letra de mi padre: Testamento, Roberto Morales, actualización 2014. Mis manos temblaron al abrir el sobre. El documento estaba impreso en papel membretado del notario público número 47, licenciado Augusto Herrera Sánchez. Fecha: 25 de abril de 2014. 1 mes y 10 días después de que me abandonaran en el hospital. Dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la farmacia San Rafael ubicada en Avenida López Cotilla Almohadilla 1247, valorada por perito autorizado en 2.847.000 pesos mexicanos, así como los inmuebles ubicados en Colonia Americana, valuados en 1.150.000 pesos cada uno, únicamente a mi hijo Miguel Roberto Morales Vega. Seguí leyendo. Las palabras se volvían más crueles con cada línea. Mi hija Esperanza Morales Vega queda excluida de la presente sucesión debido a decisiones de vida que han resultado en deshonra para el nombre y patrimonio de la familia Morales, incluyendo pero no limitándose a embarazo fuera del matrimonio y abandono de responsabilidades familiares. Al final del documento había una copia del testamento anterior, fechado en marzo de 2010. En esa versión, yo aparecía como heredera del 30% de los bienes familiares. Habían reescrito mi futuro en 1 mes. Saqué fotografías con mi Nokia 5230, cuidando de que se leyera cada palabra claramente. El flash se reflejaba en el papel brilloso, pero logré capturar todo: las firmas, los sellos, las fechas. Cuando mi abuela regresó con 2 vasos de agua de Jamaica, me encontró sentada en el suelo junto al escritorio con el testamento en las manos. «Ay, mija», murmuró, sentándose pesadamente en la cama. «Tu papá me pidió que guardara eso aquí porque no quería que lo encontraras en su casa». «¿Desde cuándo lo tienes, abuela?» «Desde mayo». Vino muy nervioso, diciendo que era importante mantenerlo seguro. Sus ojos, desgastados por las cataratas, me miraron con una tristeza antigua. Yo le dije que esto estaba mal, que tú eres su hija igual que Miguel. ¿Y qué te respondió? Que Miguel era el futuro de la familia. Que las mujeres nos casamos y nos vamos. Se quitó los lentes y los limpió con el borde de su delantal. «Esperanza, yo crié a tu papá para ser mejor hombre que esto». Le pregunté si podía quedarme con las copias. Ella asintió, pero me pidió que no le dijera a mi padre que me las había dado. Esa tarde, manejando de regreso a mi departamento con Sofía durmiendo en su asiento del coche, entendí que necesitaba ayuda profesional. No era una pelea familiar normal. Era una conspiración documentada para robarme mi herencia. En el semáforo de López Mateos y Vallarta, vi un letrero que decía: «Licenciado Javier Mendoza Ruiz, Derecho Familiar, consulta 500 pesos». Anoté la dirección en una servilleta del coche. Por primera vez desde el hospital, sentí algo parecido a la esperanza.
El despacho del licenciado Javier Mendoza Ruiz estaba en el segundo piso de un edificio de los años 80 en la Avenida Alcalde. La sala de espera tenía 4 sillas de plástico azul y una mesa con revistas atrasadas de proceso y selecciones del Reader's Digest. Era lunes 15 de septiembre de 2014. Había ahorrado 8.500 pesos trabajando turnos dobles en el hospital durante 2 meses. Sofía me acompañaba en su carriola, durmiendo con esa respiración suave que me tranquilizaba después de meses de monitores y alarmas. El licenciado Mendoza era un hombre de 45 años, calvicie incipiente y manos manchadas de tinta azul. Su escritorio estaba cubierto de expedientes amarillos y una taza de café que había dejado anillos circulares en la madera. ¿En qué la puedo ayudar, señorita? Le expliqué mi situación mientras él tomaba notas en una libreta rayada. Cuando saqué las fotografías del testamento de mi Nokia, se inclinó hacia adelante y ajustó sus lentes de lectura. Licenciado, necesito saber si legalmente mis padres pueden desheredarme solo por haber tenido una hija soltera. Estudió las imágenes durante varios minutos, haciendo anotaciones con un bolígrafo Bic mordisqueado. Señorita Morales, según el Código Civil de Jalisco, artículo 1368, los padres pueden desheredar a sus hijos únicamente bajo causales muy específicas. Abrió un libro grueso de pasta verde y me leyó textualmente: causales de desheredación, maltrato de obra o injurias graves de palabra, negación de alimentos cuando el testador se halle en estado de necesidad, acusación criminal calumniosa, adulterio o abandono sin causa justificada. Tener una hija siendo soltera no aparece en ninguna causal legal, concluyó. De hecho, la redacción de este testamento podría considerarse discriminatoria. Sus honorarios eran de 15,000 pesos por todo el caso, pagaderos en mensualidades de 2.500 pesos. Firmé el contrato esa misma tarde. Lo primero que necesitamos es solicitar copias certificadas del testamento al Registro Público de la Propiedad, me explicó mientras preparaba los oficios. También vamos a pedir los estados financieros de la farmacia de los últimos 5 años. El proceso legal tardó 6 semanas. Cada viernes yo llegaba al despacho después del trabajo para revisar los avances. Sofía había aprendido a reconocer el lugar y sonreía cuando veía al licenciado Mendoza. El 28 de octubre recibí la llamada que cambiaría todo. Señorita Morales, necesito que venga urgentemente. Conseguimos acceso a los documentos financieros y hay irregularidades muy serias. Llegué al despacho con Sofía a las 5 de la tarde. El licenciado tenía extendido sobre su escritorio una serie de documentos oficiales con sellos del SAT y membretes bancarios. Su familia no solo la excluyó ilegalmente de la herencia, me dijo con expresión grave. Han estado ocultando patrimonio y evadiendo impuestos durante años. Me mostró estados de cuenta de 3 bancos diferentes, Bancomer, BBVA y Banorte. Los saldos combinados superaban 1.200.000 pesos. La farmacia San Rafael declaró ingresos anuales por 980,000 pesos el año pasado, me explicó señalando los documentos del SAT. Pero los depósitos bancarios muestran entradas por más de 8.400.000 pesos. Había más. Un contrato de compraventa fechado el 15 de mayo de 2014 mostraba la adquisición de una segunda farmacia en la Colonia del Valle por 980,000 pesos, registrada únicamente a nombre de Miguel. El documento más impactante era una transferencia bancaria del 20 de marzo de 2014. 5 días después de abandonarme en el hospital, mis padres habían transferido 450,000 pesos a una cuenta de inversión a nombre de Miguel. La descripción decía: herencia anticipada, M. Morales. Señorita Morales, me dijo el licenciado guardando los documentos en una carpeta nueva, esto ya no es solo un caso de herencia familiar. Tenemos evidencia de evasión fiscal y posible fraude. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en mi cocina con una calculadora y los recibos de mis gastos de los últimos meses. Mientras yo vendía mi ropa y trabajaba 16 horas diarias para pagar las cuentas médicas, ellos habían estado invirtiendo $500,000 pesos en asegurar el futuro de Miguel. Por primera vez entendí que no era una hija rechazada por un embarazo inesperado. Era una heredera siendo robada sistemáticamente. El expediente médico de mi madre llegó al despacho del licenciado Mendoza en un sobremanila sellado con la marca del Hospital Civil. Era jueves 5 de noviembre de 2014, y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas con esa insistencia que tiene en Guadalajara durante el otoño. Señorita Morales,
Lo que encontramos en estos documentos explica mucho sobre el comportamiento de su familia, me dijo el licenciado, ajustándose los lentes mientras abría el expediente. Sofía dormía en mi regazo. A los 8 meses ya pesaba 4.2 kilos y había desarrollado la costumbre de agarrar mi dedo índice mientras dormía, como si fuera su ancla al mundo. Su madre Carmen tuvo 3 abortos espontáneos consecutivos entre 1992 y 1995, comenzó a leer. Todos ocurrieron después del primer trimestre. Los médicos determinaron que había desarrollado incompetencia cervical severa. Los documentos estaban fechados y firmados por el Dr. Ramón Castellanos Vega, ginecólogo del Hospital Civil. Las notas médicas describían el deterioro progresivo de la salud reproductiva de mi madre con la frialdad clínica de los expedientes oficiales. En 1995, después del tercer aborto, los doctores le recomendaron a su madre no intentar más embarazos por riesgo de su vida, continuó el licenciado. Pero hay algo más preocupante aquí. Me mostró una serie de reportes psicológicos fechados entre 1995 y 1997. La doctora Silvia Hernández Mora, psicóloga clínica, había documentado las sesiones de terapia de mi madre con una precisión que me heló la sangre. Paciente presenta depresión mayor asociada a pérdidas gestacionales repetidas. Manifiesta obsesión con tener un hijo varón para completar la familia y dar a su esposo el heredero que merece. Culpabiliza a su hija mayor por haber nacido mujer y considera que desperdició la oportunidad de darle un hijo a Roberto. Las palabras se clavaron en mi pecho como fragmentos de vidrio. Durante años había buscado explicaciones para el rechazo de mi madre, pensando que había hecho algo malo, que era insuficiente, que necesitaba esforzarme más. Hay más, dijo el licenciado, pasando a la siguiente página. Mire esta nota de septiembre de 1997. Paciente informa que ella y su esposo han iniciado gestiones de adopción para un menor varón. Expresa que, finalmente podrán tener el hijo que Dios no les dio naturalmente, y que, su hija entenderá que esto es lo mejor para la familia. Miguel. Mi hermano Miguel, que había llegado a casa cuando yo tenía 12 años con una historia confusa sobre unos familiares lejanos que no podían cuidarlo. Miguel, que desde el primer día había sido tratado como el hijo perfecto mientras yo me convertía en la hermana invisible. ¿Cuándo exactamente fue adoptado Miguel?, pregunté con voz temblorosa. El licenciado sacó otro documento, este del DIF de Jalisco. Miguel Ángel Hernández Ruiz fue ingresado al sistema DIF en marzo de 1995, cuando tenía 3 años. Fue dado en adopción informal a Roberto y Carmen Morales en septiembre de 1997. Los cálculos eran crueles pero perfectos. Mis padres habían comenzado el proceso de adopción inmediatamente después del último aborto de mi madre. Habían esperado 2 años para encontrar exactamente lo que buscaban, un niño varón que pudiera ser moldeado como el heredero perfecto. ¿Por qué informal?, pregunté. Porque nunca completaron el proceso legal completo. Miguel no tiene acta de adopción oficial. En los registros civiles aparece como hijo biológico desde 1998, pero esos documentos fueron falsificados. La habitación pareció girar lentamente. Durante 24 años había vivido compitiendo por el amor de mis padres con un niño que había sido específicamente seleccionado para reemplazarme. Había sido la hija provisional desde que Miguel cruzó el umbral de nuestra casa. Mi embarazo no había causado su rechazo. Solo había confirmado lo que ya pensaban, que yo era el error que tenían que corregir, y Miguel era la solución que habían estado esperando. Señorita Morales, me dijo el licenciado con voz suave, esto cambia completamente su caso legal. Si Miguel fue adoptado después de su nacimiento y nunca fue legalizada la adopción, él no tiene derechos automáticos sobre la herencia de sus abuelos biológicos. Apreté a Sofía contra mi pecho. Por primera vez en meses, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia muy antigua que finalmente tenía nombre. Después de descubrir la verdad sobre Miguel y la adopción irregular, supe que necesitaba más que un abogado. Necesitaba un equipo completo para enfrentar años de mentiras sistematizadas y documentos falsificados. El viernes 20 de noviembre de 2014, el licenciado Mendoza me presentó a la licenciada Patricia Herrera Campos en su oficina de la Avenida Vallarta. Era una mujer de 52 años, cabello gris recogido en un chongo impecable, y una reputación sólida en casos de adopciones irregulares y herencias complejas.
Señorita Morales, me dijo después de revisar mi expediente durante 40 minutos, su caso tiene elementos muy sólidos, pero va a requerir una estrategia integral. No podemos limitarnos solo al aspecto legal. Sus honorarios eran de 25,000 pesos, pagaderos en 7 mensualidades de 3,600 pesos. Firmé el contrato esa misma tarde, aunque significara trabajar turnos extras durante los próximos meses. Si Miguel fue adoptado irregularmente después de su nacimiento, usted es la única heredera directa legítima de los bienes de sus abuelos, me explicó mientras tomaba notas en una libreta de cuero. Pero necesitamos documentar cada irregularidad fiscal de sus padres para fortalecer nuestra posición. Me recomendó a la contadora pública Lucía Ramírez Vega, especialista en investigaciones fiscales. Lucía había trabajado 12 años en el SAT antes de abrir su propio despacho. Su oficina estaba en un edificio modesto de la Colonia del Valle, pero su reputación para descubrir patrimonios ocultos era conocida en todo Guadalajara. 8,000 pesos por el análisis completo, me dijo Lucía después de explicarle mi situación. Era una mujer delgada de 45 años, con una precisión matemática que se notaba hasta en la forma en que organizaba los lápices en su escritorio. Mi prima Alejandra se convirtió en mi aliada más valiosa. Su posición dentro de la familia le daba acceso a información que yo nunca podría obtener de otra manera. Su esposo, el ingeniero David Moreno, me prestó 15,000 pesos para cubrir los gastos legales iniciales. Esperanza, yo voy a seguir yendo a las reuniones dominicales, me explicó Alejandra una tarde en mi departamento, mientras Sofía gateaba entre nosotras. Voy a documentar todo lo que digan sobre ti, sobre la herencia, sobre Miguel. Lo que necesites. El plan era sistemático y meticuloso. Primero, Lucía recopilaría toda la evidencia sobre evasión fiscal y patrimonio oculto. Segundo, la licenciada Herrera documentaría las irregularidades en la adopción de Miguel. Tercero, Alejandra registraría cualquier evidencia adicional desde dentro de la familia. Mi terapeuta, la psicóloga Ana María Torres del Hospital Civil, me ayudó a mantener la estabilidad emocional durante el proceso. Esperanza, durante años has buscado amor donde solo hay control y manipulación, me dijo durante una de nuestras sesiones. Es hora de luchar por lo que legalmente te corresponde, no por lo que emocionalmente has deseado. Las sesiones costaban 800 pesos cada una, pero eran necesarias. No podía permitir que mis emociones sabotearan un caso legal sólido. El costo total de mi equipo era considerable, 48,000 pesos entre abogados, contadora y terapia. Lo pagaría trabajando turnos dobles los fines de semana y vendiendo comida casera que preparaba en las madrugadas. Tacos de guisado por 12 pesos, quesadillas por 15, agua fresca por 8 pesos el vaso. Durante diciembre de 2014, mientras vendía comida en el estacionamiento del hospital y mis compañeras de trabajo compraban mis tacos para apoyarme, Lucía descubrió algo que cambiaría todo el curso de la investigación. Esperanza, necesito que vengas urgentemente, me dijo por teléfono el martes, 16 de diciembre. Encontré algo que tus padres han estado ocultando durante años, y es mucho peor de lo que pensábamos. Esa tarde, después de dejar a Sofía con mi vecina María, llegué al despacho de Lucía con una mezcla de expectativa y miedo. Las carpetas sobre su escritorio estaban marcadas con etiquetas rojas, urgente, irregularidades fiscales graves. Lo que estaba a punto de descubrir me haría entender que mis padres no solo me habían robado a mí, le habían estado robando al gobierno durante años. La oficina de Lucía Ramírez olía a café frío y papel de fotocopiadora. Eran las 6 de la tarde del martes 16 de diciembre de 2014, y las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras nerviosas sobre los documentos extendidos en su escritorio. Esperanza, siéntate, me dijo Lucía sin levantar la vista de una calculadora Casio donde tecleaba números con la velocidad de alguien que ha hecho esto durante décadas. Lo que encontré va más allá de evasión fiscal simple. Me senté en la silla frente a su escritorio. Sofía estaba con mi vecina María, y por primera vez en meses tenía la extraña sensación de estar completamente sola con mis pensamientos. Tus padres han estado operando un sistema de doble contabilidad desde 2009, comenzó Lucía, mostrándome 2 juegos de libros contables. Estos son los registros que presentan al SAT, y estos son los reales que encontré en los depósitos bancarios. Los números eran abrumadores. La farmacia San Rafael había declarado ingresos anuales promedio de 1,200,000 pesos durante los últimos 5 años.
pero los depósitos bancarios mostraban entradas reales por más de 8.400.000 pesos anuales. ¿Cómo conseguiste acceso a los registros bancarios?, pregunté. Solicitud oficial al SAT por investigación de evasión fiscal, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando tienes evidencia preliminar sólida, los bancos están obligados a proporcionar información. Me mostró una carpeta gruesa llena de estados de cuenta de 4 bancos diferentes: Bancomer, BBVA, Banorte y Banco Azteca. Mis padres habían estado distribuyendo sus ingresos reales en múltiples cuentas para evitar detección automática del SAT. Pero aquí está lo realmente grave, continuó Lucía, abriendo una carpeta marcada prestanombres. Tu hermano Miguel no es solo el heredero favorito. Es el titular de 3 empresas fantasma que tus padres han estado usando para lavar dinero. Los documentos mostraban que Miguel era propietario legal de Distribuidora Farmacéutica del Bajío S.A.D.C.B., Inmobiliaria Valle Real S.A.D.C.B. y Consultoría Empresarial Morales S.C., todas empresas constituidas entre 2012 y 2014, todas con direcciones fiscales falsas. Miguel tiene 22 años y aparece como empresario millonario en los registros oficiales, me explicó Lucía. Pero según las investigaciones de campo, nunca ha pisado ninguna de estas empresas. Son solo vehículos para ocultar patrimonio. La suma total del patrimonio oculto era devastadora: 5.400.000 pesos en bienes inmuebles no declarados, 2.100.000 pesos en cuentas bancarias distribuidas y 890.000 pesos en evasión fiscal documentada durante los últimos 5 años. Esperanza, tus padres no son pequeños comerciantes evadiendo unos miles de pesos, me dijo Lucía cerrando las carpetas. Son defraudadores fiscales operando una red compleja de lavado de dinero. Pero había más. El notario público Raúl Vázquez Núñez había certificado nuestros hallazgos después de revisar los documentos originales. Su dictamen era claro: los documentos de adopción de Miguel Morales presentan alteraciones evidentes. El acta de nacimiento fue falsificada usando sellos robados del registro civil en 1998. ¿Qué significa esto legalmente?, pregunté. Significa que Miguel no solo no tiene derechos sucesorios automáticos, respondió Lucía. También está implicado en un esquema de fraude fiscal, aunque probablemente sin conocimiento completo de las operaciones. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina y Sofía jugaba en su corral, hice los cálculos finales. Durante los mismos 5 años que yo había luchado por pagar mis estudios de enfermería, trabajando en cafeterías y vendiendo comida casera, mis padres habían evadido casi 1 millón de pesos en impuestos. Durante los 10 meses que había cargado sola con los gastos médicos de Sofía, vendiendo mi ropa y trabajando turnos dobles, ellos habían transferido 450.000 pesos a cuentas de inversión a nombre de Miguel. El 18 de diciembre de 2014, programamos la confrontación familiar. Pero ya no íbamos como hija rechazada pidiendo explicaciones. Íbamos como denunciantes con evidencia suficiente para enviarlos a la cárcel. La noche del 17 de diciembre de 2014, después de acostar a Sofía en su cuna y revisar una vez más los documentos que cambiarían todo, me senté en el único sillón de mi sala con una taza de té de manzanilla y mi libreta azul. Por primera vez desde el abandono en el hospital, no sentía el peso familiar de la tristeza. Algo diferente crecía en mi pecho, una calma fría que no había experimentado en mis 24 años de vida. Escribí en mi libreta: hoy entendí que durante años he estado pidiendo amor a personas que decidieron odiarme antes de conocerme realmente. La transformación no había sido repentina. Había comenzado con las fotografías del testamento en casa de mi abuela, se había profundizado con los expedientes médicos de mi madre, y ahora se cristalizaba con la evidencia de fraude fiscal. Cada documento había sido como una capa de piel muerta que se desprendía, revelando algo más fuerte debajo. Durante 24 años había sido Esperanza la obediente, Esperanza la que busca aprobación, Esperanza la que trabaja el doble para recibir la mitad. Había caminado de puntitas emocionales toda mi vida, cuidando de no molestar, de no pedir demasiado, de no ser una carga. Esa noche, mirando dormir a Sofía, entendí que había criado sola a una hija prematura de 980 gramos hasta convertirla en una niña sana de 8 meses. Había trabajado turnos dobles mientras estudiaba. Había sobrevivido al abandono total de mi familia. Había iniciado una investigación legal compleja sin conocimiento previo. No era la hija defectuosa que ellos habían descrito durante años.
Era una mujer de 24 años que había demostrado una resistencia extraordinaria. Me paré frente al espejo del baño y me hablé directamente por primera vez en años. Esperanza Morales, mañana no vas a llorar pidiendo migajas de amor. Vas a llegar con evidencias exigiendo justicia. La psicóloga Ana María Torres me había explicado algo crucial durante nuestras sesiones. El amor real no se mendiga, Esperanza. El amor real se da libre y generosamente, o no es amor. Mi prima Alejandra llegó a las 9 de la noche con café de olla y pan dulce de la panadería La Espiga. Habíamos perfeccionado nuestro plan durante semanas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto mañana?, me preguntó mientras revisábamos los documentos una última vez. Alejandra, durante años he tenido miedo de molestarlos. Mañana van a tener miedo de mí. Organizamos la evidencia en 4 carpetas de colores. Carpeta roja, evasión fiscal y patrimonio oculto. Carpeta azul, adopción irregular de Miguel. Carpeta verde, testimonios de discriminación familiar. Carpeta amarilla, documentos legales que probaban mis derechos como heredera legítima. No voy como hija rechazada suplicando reconciliación, le expliqué a Alejandra mientras guardábamos los documentos. Voy como ciudadana con evidencia de delitos fiscales que requieren investigación oficial. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con reuniones familiares donde me aceptaran. No soñé con disculpas ni reconciliaciones. Soñé que estaba parada en un tribunal, leyendo evidencias con voz clara y firme, mientras un juez tomaba notas y mis padres escuchaban en silencio. Al despertar el 18 de diciembre, me vestí con mi uniforme de enfermera recién planchado, recogí mi cabello en una coleta prolija, y guardé las 4 carpetas en una bolsa de lona azul. En el espejo me vi diferente. No era la Esperanza que había tocado su puerta 10 meses atrás pidiendo ayuda para su hija enferma. Era la Esperanza que iba a cobrar una deuda de 24 años. La casa familiar en Chapalita se veía exactamente igual que en mis recuerdos de infancia, portón de hierro forjado pintado de verde, jardín frontal con 2 palmeras que mi abuelo Esteban había plantado en 1978, y esa peculiar combinación de ventanas de aluminio dorado que gritaba clase media próspera de los años 80. Eran las 4 en punto de la tarde del domingo 18 de diciembre de 2014. Había elegido domingo porque era el día de comida familiar tradicional, cuando todos estarían presentes y relajados. La licenciada Patricia Herrera me acompañaba, vestida con un traje gris que proyectaba autoridad profesional sin agresividad. Toqué el timbre. El mismo sonido metálico de mi infancia, como campanitas desafinadas. Mi madre Carmen abrió la puerta vistiendo una blusa floreada que reconocí de las tiendas del centro. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en cuestión de segundos. «¿Esperanza? ¿Qué haces aquí?» «Hola, mamá. Necesito hablar con ustedes 3 sobre asuntos familiares importantes», respondí con voz firme pero cortés. «Esta es la licenciada Patricia Herrera, mi representante legal». Carmen retrocedió instintivamente. «¿Representante legal? ¿Para qué necesitas abogada?» «Para discutir documentos que encontré sobre la herencia del abuelo, Esteban y algunas irregularidades fiscales de la farmacia». Entramos a la sala que conocía de memoria. El mismo sofá de terciopelo café que mi madre había comprado en Liverpool en 1995, la mesa de centro de vidrio con patas doradas, el retrato del Sagrado Corazón colgado sobre el televisor. Todo conservado como un museo de nuestra historia familiar. Mi padre Roberto estaba en su sillón reclinable viendo un partido de fútbol con el volumen bajo. Miguel, ahora de 22 años, jugaba con su iPhone en el sofá. Ninguno levantó la vista cuando entramos. «¿Y ahora qué quiere esta?», murmuró Miguel sin apartar los ojos de su pantalla. Me senté en el sillón individual frente a ellos y coloqué las 4 carpetas sobre la mesa de centro con movimientos deliberados. El sonido del papel contra el vidrio fue como un disparo de salida. «Papá, mamá, Miguel», comencé con voz clara, «durante los últimos 4 meses he estado investigando las finanzas familiares, la herencia del abuelo Esteban y algunos documentos legales relacionados con nuestra familia». Roberto finalmente me miró, notando la presencia de la licenciada Herrera. Su expresión cambió de desinterés a alarma. «¿Quién es ella? ¿Para qué trajiste abogada a nuestra casa?» «Porque lo que descubrí requiere clarificación legal», respondí, abriendo la carpeta roja. «Primero,
Sé que la farmacia San Rafael factura más de 8.4 millones de pesos anuales, no los 600.000 que siempre me dijeron. El silencio se volvió denso. Carmen se sentó lentamente en el sofá, con las manos temblando ligeramente. Segundo, continué, abriendo la carpeta azul, sé que Miguel fue adoptado irregularmente en 1997 y que falsificaron documentos para hacerlo aparecer como hijo biológico. Miguel levantó la vista por primera vez, con los ojos muy abiertos. Y tercero, dije abriendo la carpeta amarilla, sé que cambiaron el testamento del abuelo Esteban específicamente para excluirme después de mi embarazo, violando mis derechos como heredera legítima. Roberto se puso de pie abruptamente. Esperanza. ¿Cómo te atreves a venir a nuestra casa con amenazas? No son amenazas, papá. Son hechos documentados, respondí manteniendo la calma. La licenciada Herrera puede explicar las implicaciones legales. Carmen comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecieron tan artificiales como las que había derramado en el hospital 10 meses atrás. Esperanza, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. La familia no abandona a una hija con un bebé prematuro mientras transfiere $500,000 a cuentas de inversión a nombre de un hijo adoptivo, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Miguel se había puesto pálido. ¿Qué estás diciendo? Estás loca. Soy su hijo. Miguel, tengo los documentos originales del DIF de Jalisco. Fuiste adoptado informalmente en 1997 y tus padres falsificaron tu acta de nacimiento en 1998. La explosión que siguió confirmó que habíamos dado en el blanco. El grito de mi padre Roberto resonó en toda la casa como si hubiera roto algo irreparable. Miguel, ve al estudio y trae la caja fuerte ahora. Miguel se levantó del sofá como un resorte, con la cara desencajada. Era la primera vez que lo veía realmente asustado, y esa expresión me confirmó que sabía más de lo que había admitido sobre su situación legal. Roberto, cálmate, le gritó Carmen, pero él ya había perdido todo control. No, Carmen. Esta maldita niña no va a destruir a esta familia. Su voz se quebró en la última palabra, revelando pánico puro debajo de la rabia. La licenciada Herrera se inclinó hacia mí y susurró, está destruyendo evidencia frente a testigos. Esto es perfecto para nuestro caso. Carmen corrió hacia la cocina y regresó con una bolsa de basura negra. Roberto, mete todo ahí y lo quemamos en el patio. Señor Morales, intervino la licenciada Herrera con voz profesional pero firme, destruir documentos legales en presencia de testigos constituye obstrucción de la justicia y puede resultar en cargos criminales. Pero Roberto ya no escuchaba a nadie. Miguel regresó cargando una caja metálica que reconocí de mi infancia, la misma donde mi abuelo Esteban guardaba los documentos importantes de la farmacia. Roberto la abrió frenéticamente y comenzó a sacar papeles, contratos, y para mi sorpresa, fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos. Miguel, ayúdame a cargar esto al patio, gritó Roberto. En ese momento, mi prima Alejandra entró por la puerta trasera como habíamos planeado. Su timín era perfecto, llegaba justo cuando la evidencia estaba siendo destruida. Tío Roberto, ¿qué están haciendo?, preguntó con voz genuinamente sorprendida. Alejandra había estado grabando con su iPhone desde que entró. Todo quedaba documentado, la destrucción de evidencia, los fajos de efectivo, la confesión implícita de culpabilidad. Alejandra, esto no es lo que parece. Comenzó Roberto, pero ya era demasiado tarde. Tío, acabas de admitir que tienes documentos del abuelo Esteban que quieres destruir para que Esperanza no los vea, dijo Alejandra con una claridad que cortó como navaja. Y veo que sacaste mucho dinero en efectivo de esa caja. Carmen se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Alejandra, tú planeaste esto con ella. No planeé nada, tía Carmen. Solo vine a saludar y los encontré destruyendo documentos familiares. Miguel dejó caer los papeles que tenía en las manos. Algunos eran contratos, otros parecían escrituras, y vi al menos 3 actas de nacimiento diferentes con su nombre. Miguel, le dije con voz firme pero no cruel, ¿cuántas actas de nacimiento diferentes tienes? Él me miró con ojos suplicantes, como si esperara que yo lo salvara de la verdad que él mismo conocía. Esperanza, yo no sabía que... Si sabías, lo interrumpí. Has sabido durante años que no eres hermano biológico.
Por eso nunca protestaste cuando me trataban diferente. Por eso aceptaste ser el heredero único sin cuestionarlo. Roberto intentó una última táctica desesperada. Esperanza, está bien. Te damos dinero. Te ayudamos con Sofía. Pero deja de hacer esto. Ya no se trata de dinero, papá, respondí poniéndome de pie. Se trata de justicia. La licenciada Herrera cerró su libreta de notas. Señores Morales, mi clienta tiene evidencia suficiente para presentar denuncias por evasión fiscal, falsificación de documentos y fraude en sucesión hereditaria. Lo que acaban de hacer aquí solo fortalece nuestro caso. Carmen se arrodilló literalmente frente a mí, como lo haría 10 años después, pero por razones completamente diferentes. Esperanza, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Por primera vez en 24 años, alguien de mi familia me estaba pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde para las disculpas. El video que Alejandra subió a Facebook esa misma noche se viralizó más rápido de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. 12 minutos de grabación donde se veía claramente a mi padre destruyendo documentos mientras gritaba que yo no destruiría a la familia. Roberto Morales, dueño de Farmacia San Rafael, destruyendo evidencias para robarle la herencia a su hija, escribió Alejandra como descripción. En 24 horas, el video tenía 8.742 reproducciones y 347 comentarios. Los comentarios eran devastadores para mi familia. Conozco esa farmacia, siempre me parecían muy soberbios. Pobre muchacha, criar sola a una bebé mientras los papás tienen millones. Estos son los que nos cobran caras las medicinas y resulta que son ladrones. El martes, 20 de diciembre, el reportero Javier Sandoval del Canal 4 Guadalajara me contactó después de ver el video. Su entrevista salió en el noticiero de las 8 de la noche con el título, Padres millonarios abandonan a hija con bebé prematura. La historia tomó vida propia. Para el viernes, habían aparecido más testimonios. Empleados actuales y antiguos de la farmacia comenzaron a hablar sobre irregularidades que habían visto pero nunca habían denunciado. Rosa Mendoza, empleada durante 7 años, declaró en televisión, siempre nos pagaban en efectivo para no dejar rastro. Don Roberto nos decía que era para ahorrar en impuestos. El contador jubilado Artemio Vega reveló, yo llevaba la contabilidad real hasta 2010. Cuando vi que querían que falsificara números, renuncié. Pero sé que manejaban mucho dinero sin declarar. Mi tío Fernando Morales, hermano de mi padre, publicó un comunicado en Facebook que terminó de hundirlo socialmente. La familia Morales condena las acciones de Roberto y Carmen hacia nuestra sobrina Esperanza. Siempre consideraremos a Esperanza y a su hija Sofía como parte querida de nuestra familia. Sus propios hermanos los habían repudiado públicamente. El sábado, cuando mis padres fueron a misa en la parroquia San José donde habían sido feligreses durante 30 años, varias personas lo señalaron y murmuraron. Carmen salió llorando de la iglesia, y el padre Rodríguez me llamó esa tarde para pedirme que considerara la reconciliación. Esperanza, entiendo tu dolor, pero el perdón sana, me dijo con la voz suave que recordaba de mi primera comunión. Padre, el perdón viene después de la justicia, respondí. Y la justicia apenas está comenzando. Miguel dejó de ir a sus clases en la Universidad Autónoma durante una semana porque sus compañeros lo reconocían del video. Algunos profesores le preguntaban directamente sobre la situación familiar, y él no sabía qué responder. La farmacia San Rafael comenzó a perder clientes inmediatamente. Doña Esperanza Jiménez, clienta de 20 años, canceló su cuenta. No puedo comprar medicinas a personas que tratan así a sus hijas. 3 proveedores farmacéuticos llamaron para revisar los términos de crédito después de enterarse de las acusaciones de evasión fiscal. En el mundo de las farmacias, la reputación lo es todo. El lunes, 22 de diciembre, la licenciada Herrera presentó formalmente las denuncias ante el Ministerio Público, evasión fiscal por 890,000 pesos, falsificación de documentos oficiales y fraude en sucesión hereditaria. El proceso legal tardó 2 días en activarse. El miércoles, 24 de diciembre, víspera de Navidad, llegaron los citatorios oficiales a la casa familiar. Esa Nochebuena, mientras yo cenaba tranquilamente con Sofía en mi pequeño departamento, mis padres recibían la primera citación oficial del SAT para una auditoría fiscal completa.
Su Navidad de 2014 la pasaron revisando documentos con un abogado de emergencia que les costó 50,000 pesos solo por la consulta navideña. La mía la pasé jugando con mi hija y planeando nuestro futuro sin ellos. El 15 de febrero de 2015, exactamente 2 meses después del confronto, recibí la primera victoria legal significativa que cambiaría el curso de todo el proceso. Esperanza. El juez familiar licenciado Mario Vázquez Hernández acaba de emitir su resolución preliminar, me informó la licenciada Herrera desde su oficina, con una sonrisa que no había visto en semanas. La orden judicial era clara: suspensión inmediata de cualquier transferencia de bienes familiares hasta que se resolviera completamente el caso de sucesión irregular. Mis padres no podían vender, hipotecar o transferir ninguna propiedad sin autorización judicial. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, pregunté mientras Sofía jugaba con bloques de madera en el suelo del despacho. Significa que encontraron mérito suficiente en nuestras denuncias para congelar sus activos, me explicó la licenciada. Es una medida cautelar que solo se otorga cuando hay evidencia sólida de fraude. Pero el proceso legal se extendería mucho más de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Lo que comenzó como un caso de herencia familiar se había convertido en una investigación criminal compleja que involucraría múltiples autoridades. En marzo de 2015, la investigación del SAT confirmó evasión fiscal por 890,000 pesos durante 5 años. Roberto y Carmen fueron citados ante el Ministerio Público por falsificación de documentos relacionados con la adopción irregular de Miguel. El caso tomó una complejidad inesperada cuando el notario público Augusto Herrera Sánchez, quien había validado el testamento fraudulento, fue investigado por la Dirección General de Notarías. Resultó que había estado vendiendo validaciones falsas durante años. Su caso abrió una investigación más grande, me explicó el licenciado Mendoza durante una reunión en abril. Encontraron otros testamentos irregulares validados por el mismo notario. Miguel fue citado como testigo, no como acusado, porque las investigaciones demostraron que había sido manipulado desde menor de edad. Sin embargo, las empresas fantasma registradas a su nombre fueron disueltas oficialmente. En junio de 2015, después de 4 meses de investigación exhaustiva, obtuve una sentencia favorable en el caso de herencia. Fui reconocida como única heredera legítima de los bienes del abuelo Esteban, valuados en 747,000 pesos. Pero mis padres no se rindieron fácilmente. Contrataron al prestigioso bufete Martínez y Asociados, gastando más de 280,000 pesos en honorarios durante el primer año para apelar cada decisión. Presentaron contrademandas alegando que yo había extorsionado a la familia y que había manipulado evidencia. Sus abogados argumentaron que mi investigación había sido invasiva e ilegal. El proceso se alargó durante 2016 y 2017. Cada audiencia significaba perder días de trabajo. Cada apelación requería nuevos gastos legales que yo cubría trabajando turnos extras los fines de semana. Durante esos años difíciles, mi vida personal encontró estabilidad. Sofía crecía sana y brillante, comenzó a caminar a los 12 meses y pronunció sus primeras palabras claras: mamá y casa. Yo había terminado mi especialización en enfermería pediátrica y conseguido un puesto mejor pagado en el Hospital Civil. En 2017, conocí al doctor Carlos Méndez Rivera durante una consulta de seguimiento de Sofía. Era pediatra especialista en prematuros, divorciado, padre de una niña de 6 años. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre respeto mutuo y comprensión de las responsabilidades parentales. Carlos nunca me presionó sobre el caso legal, pero su apoyo emocional fue fundamental durante los momentos más difíciles del proceso. En diciembre de 2018, después de 4 años de batallas legales, finalmente obtuve la sentencia definitiva. Tenía derecho al 40% del patrimonio familiar total, equivalente a 2,180,000 pesos según la evaluación final de peritos oficiales. Pero ejecutar esa sentencia tomaría otros 2 años de procedimientos de embargo y liquidación forzosa. Para entonces, yo ya no era la enfermera auxiliar desesperada de 2014. Era una profesional especializada, madre estable, mujer en una relación sólida, y propietaria legal de una parte significativa del patrimonio familiar. Lo que no sabía era que los próximos años traerían cambios que ninguno de nosotros había anticipado. Entre 2019 y 2023, mientras el proceso de ejecución de sentencia seguía su curso lento pero inevitable, mi vida se transformó de maneras que la esperanza de 2014 nunca habría imaginado. La boda con Carlos fue íntima, 40 invitados en el Jardín de Eventos Casablanca,
Sofía como madrina de anillos con un vestido azul cielo, y mis tíos Fernando y Patricia caminando conmigo hacia el altar en lugar de mis padres. La ausencia de Roberto y Carmen ya no dolía, era simplemente un hecho, como la lluvia en septiembre. Carlos adoptó legalmente a Sofía en enero de 2021. El día que firmamos los papeles en el juzgado familiar, ella tenía 6 años y me preguntó si ahora podía llamarlo Papá Carlos en lugar de Doctor Carlos. Puedes llamarme como te haga sentir más cómoda, princesa, le respondió Carlos arrodillándose a su altura. Pero me encantaría ser tu papá. En noviembre de 2022 nació Diego, nuestro hijo. Un bebé sano de 3.2 kilos que llegó a término completo, sin complicaciones, sin monitores, sin facturas médicas imposibles. Sofía, ahora de 8 años, lo cargaba con una delicadeza que me recordaba a mí misma a esa edad, cuando soñaba con tener hermanos que me quisieran. Profesionalmente, obtuve mi especialización en enfermería neonatal en 2020 y abrí mi propia clínica de cuidados especializados para bebés prematuros en 2021, Centro Sofía. La clínica se ubicaba en una casa adaptada en la colonia americana, con 6 cunas especializadas y equipo de última generación. El Centro Sofía se convirtió en referencia en todo Jalisco. Atendíamos familias que llegaban desde Puerto Vallarta, Colima y Aguascalientes. Mi experiencia personal con Sofía, combinada con mi formación profesional, me había convertido en una especialista reconocida. Para 2023, mi ingreso mensual promedio era de 78,000 pesos entre la clínica y mis consultas privadas. Carlos tenía un consultorio próspero en pediatría general. Vivíamos en una casa de 3 recámaras en Providencia que habíamos comprado con crédito hipotecario, con jardín donde Diego daba sus primeros pasos y Sofía practicaba piano. Mientras tanto, las consecuencias para mi familia original se intensificaban año tras año. Roberto tuvo su primer infarto en marzo de 2019. Los gastos médicos inmediatos fueron de 340,000 pesos, cubiertos parcialmente por un seguro que había estado a punto de cancelar por falta de pagos. Su capacidad para trabajar se redujo al 60%, y Carmen tuvo que asumir más responsabilidades en la farmacia. Carmen desarrolló diabetes tipo 2 de enero de 2020, agravada por estrés crónico y depresión. Sus gastos médicos mensuales promediaban 8,500 pesos, y necesitaba revisiones constantes que interferían con el manejo de la farmacia. Miguel, sin el apoyo económico familiar que había dado por garantizado, tuvo que abandonar la universidad en 2019. Trabajaba como empleado en una farmacia ajena en la colonia Santa Teresita, ganando 9,200 pesos mensuales. Vivía en un departamento de una recámara que rentaba por 4,500 pesos. La farmacia San Rafael perdió el 65% de su clientela durante la pandemia de 2020 a 2021. Tuvieron que cerrar la sucursal de la Colonia del Valle y despedir a 6 empleados. Las deudas con proveedores alcanzaron 420,000 pesos. En 2022, Hacienda ejecutó el embargo parcial de la farmacia principal para cubrir los impuestos evadidos más intereses moratorios, que ya sumaban 1,240,000 pesos. Mis padres perdieron el control operativo del negocio que había sido el orgullo familiar durante 3 generaciones. Para 2023, yo era una empresaria exitosa, madre de 2 hijos sanos, esposa en un matrimonio estable, mientras ellos luchaban por mantener un negocio en bancarrota y una salud deteriorada. El contraste era exactamente el opuesto de lo que había sido en 2014. Pero el 15 de marzo de 2024, exactamente 10 años después de que me abandonaran en el hospital, algo inesperado cambiaría todo para siempre. El timbre de mi casa sonó a las 7:30 de la mañana del 15 de marzo de 2024. Exactamente 10 años después del abandono en el hospital. Sofía estaba desayunando hot cakes antes de ir a la escuela. Ya tenía 10 años y tocaba piano mejor que yo a su edad. Diego, de 2 años, intentaba comer fresas cortadas en su silla alta, manchándose las mejillas de jugo rosa. ¿Quién puede ser tan temprano?, murmuró Carlos desde la cocina, preparando su café americano de las mañanas. Cuando abrí la puerta, el shock fue inmediato. No habían tocado mi puerta en 10 años, y ahora estaban ahí, Roberto, Carmen y Miguel, pero lucían como versiones devastadas de las personas que recordaba. Roberto había envejecido 20 años en 10. Usaba bastón, tenía el rostro hinchado por los medicamentos del corazón, y respiraba con dificultad. Carmen había perdido al menos 15 kilos, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban visiblemente.
Miguel parecía un empleado cualquiera, ropa barata, postura encorvada, la arrogancia juvenil reemplazada por humillación evidente. Esperanza. La voz de Carmen se quebró inmediatamente. Mija, necesitamos hablar contigo. Por favor. Los miré durante un momento completo sin hablar. Detrás de mí, escuchaba a Sofía preguntándole a Carlos quiénes eran esas personas en la puerta. ¿Qué quieren?, pregunté con voz neutral, sin moverme del marco de la puerta. Roberto comenzó a llorar. Lágrimas reales, no las manipulaciones que recordaba de años atrás. Esperanza, perdóname. Me estoy muriendo. Tengo insuficiencia cardíaca avanzada y necesito un trasplante de corazón que cuesta 2.800.000 pesos. Carmen literalmente se arrodilló en la entrada de mi casa. Hija, por favor. Sé que te hicimos mucho daño, pero tu papá se va a morir si no consigue ese trasplante. Ya vendimos todo lo que teníamos. Solo nos quedan 280.000 pesos. Miguel agregó con voz temblorosa, Esperanza, sé que no soy tu hermano de sangre, pero por favor, tú eres la única que puede ayudarnos. Tu clínica es exitosa, tienes dinero. Los tres estaban arrodillados en mi entrada. Roberto llorando con desesperación real, Carmen suplicando con una humildad que nunca había visto, Miguel admitiendo públicamente que no era mi hermano biológico. Carlos apareció detrás de mí con Diego en brazos. ¿Esperanza? Está todo bien. Carlos, ellos son mis padres y Miguel, dije sin apartar la vista de las tres figuras arrodilladas. No los veo desde hace 10 años. Sofía se acercó tímidamente. Mamá, estos son mis abuelos. La pregunta de Sofía cortó como cuchillo. Mis padres nunca habían conocido a su nieta. Nunca habían preguntado por ella después del hospital. Nunca habían enviado una felicitación de cumpleaños, un regalo navideño, una llamada para saber si había sobrevivido. No, amor, respondí con voz suave. Estos son personas que conocí hace mucho tiempo. Roberto sollozó más fuerte al escuchar que no los reconocía como abuelos de Sofía. Esperanza, insistió Carmen, tu papá tiene máximo 6 meses de vida sin el trasplante. Los doctores dijeron que es la única opción. Los miré a los tres. 10 años atrás, habría corrido a abrazarlos y prometido ayudar inmediatamente. Habría vendido todo lo que tenía para salvar a mi padre. Pero ya no era la misma Esperanza de 2014. Levántense, les dije finalmente. Van a entrar 5 minutos. Van a escuchar lo que tengo que decir. Y después se van a ir. Entraron a mi sala como fantasmas de un pasado que ya no me dolía. Carlos llevó a Diego al cuarto de juegos y le dijo a Sofía que terminara su desayuno en la cocina. El ambiente se llenó de una tensión que no era mía, era de ellos, que finalmente entendían lo que habían perdido. Mi sala actual era todo lo que nuestra casa familiar había pretendido ser, muebles elegantes pero cómodos, fotografías familiares donde aparecían sonrisas genuinas, diplomas de especialización en las paredes, juguetes de niños amados ordenados en una canasta de mimbre. Roberto se sentó pesadamente en el sofá, observando cada detalle. Carmen miraba las fotografías de Sofía, 10 años de cumpleaños, festivales escolares, vacaciones familiares, como si estuviera viendo la vida de una extraña. Papá, comencé, sentándome frente a ellos con la misma calma que había aprendido en las salas de emergencia, hace 10 años me dijiste que Sofía y yo éramos mi problema. Cuando mi hija pesaba 980 gramos y luchaba por vivir, ustedes me abandonaron completamente. Roberto sollozaba. Esperanza, estaba equivocado. Estaba ciego. No me interrumpas, continué con voz firme pero no cruel. Durante 24 años busqué su amor. Fui la hija perfecta esperando que me aceptaran. Trabajé en la farmacia gratis, saqué buenas calificaciones, nunca les causé problemas. Nada de eso importó. Carmen intentó hablar. Mija, éramos diferentes entonces, no sabíamos. Mamá, ustedes tenían 45 años cuando me abandonaron. No eran adolescentes confundidos. Fueron adultos que eligieron proteger su dinero en lugar de ayudar a su hija y nieta. Miguel me miraba con ojos suplicantes, pero ya no parecía el hermano favorito de mis recuerdos. Parecía un hombre de 29 años que finalmente entendía que había construido su vida sobre mentiras. Miguel, le dije con tono neutral,
Durante años competí contigo por un amor que nunca existió. Ahora entiendo que el problema nunca fui yo. El problema era que ustedes necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus decisiones. Me paré frente a los tres y pronuncié las palabras que habían venido a escuchar. Voy a ayudarlos. Sus rostros se iluminaron con una esperanza desesperada. Papá, voy a pagar el trasplante completo. Los 2.800.000 pesos. Roberto comenzó a llorar de alivio. Carmen juntó las manos como si estuviera rezando. Miguel suspiró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Pero hay condiciones no negociables, continué. Lo que sea, mija, dijo Roberto inmediatamente. Primera condición. Van a firmar un documento legal donde reconocen públicamente todo el daño que me causaron durante 24 años. Van a admitir que me discriminaron, que falsificaron documentos, que evadieron impuestos. Carmen asintió desesperadamente. Segunda condición. Van a disculparse formalmente con Sofía por haberla rechazado cuando era bebé. Ella va a saber exactamente quiénes son ustedes y qué hicieron. Sí, por supuesto, murmuró Miguel. Tercera condición. Cualquier relación futura será en mis términos, no en los de ustedes. Yo decido cuándo, cómo y dónde nos vemos. Yo establezco las reglas de convivencia con mis hijos. Todo lo que tú digas, aceptó Roberto. Y la última condición, agregué con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, van a trabajar para mí. Los tres me miraron sin entender. Papá, tu trasplante te dará otros 10 años de vida si tienes suerte. Vas a pasarlos trabajando de medio tiempo en mi clínica, organizando inventarios y atendiendo llamadas. Por 8.000 pesos mensuales. Miguel, vas a estudiar técnico en farmacia y trabajar como asistente administrativo en el Centro Sofía. También por 8.000 pesos mensuales. Carmen, vas a ayudarme con la contabilidad de la clínica y con recetas tradicionales para el restaurante familiar que voy a abrir este año. Mismo sueldo. Los tres me miraron en silencio total. Durante 10 años, ustedes van a trabajar para la mujer que consideraron un error. Van a reportarme a mí. Van a ganarse mi respeto día a día, no exigirlo por ser familia. Roberto fue el primero en hablar. Acepto todo, Esperanza. Gracias por salvarnos. Ese día cambié 2.800.000 pesos por algo que no tenía precio, la satisfacción de que finalmente entendieran quién había sido siempre la fuerte en la familia. Hoy es 21 de septiembre de 2024, 6 meses después de que mi familia tocara mi puerta suplicando salvación. Roberto sobrevivió al trasplante de corazón que pagué en abril, y tal como prometí, todos cumplieron sus condiciones. Cada martes y jueves por la mañana, mi padre llega puntualmente a las 8 de la mañana al Centro Sofía para organizar inventarios médicos y responder llamadas de pacientes. Usa uniforme azul con su nombre bordado, Roberto Morales, asistente de inventario. Gana 8.000 pesos mensuales y jamás ha llegado tarde. Miguel completó su curso técnico en farmacia en agosto y ahora maneja la documentación de pacientes y los pedidos de medicamentos especializados. Es eficiente, respetuoso, y nunca menciona los años cuando era tratado como heredero único. Su oficina está al final del pasillo, lejos de la mía. Carmen viene 3 veces por semana para ayudar con la contabilidad básica y preparar comidas tradicionales para Sabores de Esperanza, el restaurante familiar que abrí en julio junto al Centro Sofía. Sus moles y pozoles se han vuelto populares entre las familias de pacientes. La dinámica es clara, yo soy la jefa, ellos son empleados que resultan ser familia. Hay respeto mutuo construido sobre trabajo honesto, no sobre lágrimas y manipulación. Sofía, ahora de 10 años, los conoce como los señores que trabajan en la clínica de mamá. Gradualmente, he comenzado a explicarle la historia familiar de manera apropiada para su edad. Ella entiende que hubo problemas en el pasado, pero que las personas pueden cambiar si trabajan para merecerlo. Diego, de 2 años y medio, los ve simplemente como empleados de mamá que a veces le traen dulces. No hay confusión sobre quién es su familia real. Carlos es papá, Sofía es hermana, y los abuelos verdaderos son los padres de Carlos, que lo adoran desde que nació. El Centro Sofía ahora atiende un promedio de 47 bebés prematuros mensuales, con lista de espera de 3 meses. Tenemos convenios con el Hospital Civil, el Hospital México Americano, y 3 clínicas privadas más. Mi ingreso mensual promedio es de 94.000 pesos.
Sabores de Esperanza factura 28,000 pesos mensuales adicionales. Carmen cocina, Miguel sirve mesas los fines de semana, y Roberto maneja la caja registradora. Es un negocio familiar real por primera vez en mi vida, pero bajo mis reglas. Mis padres me visitan una vez al mes para cenar, siempre con cita previa, siempre trayendo regalos modestos para Sofía y Diego. Se comportan como los abuelos que nunca fueron, atentos pero no intrusivos, cariñosos pero respetuosos de mis límites. Carlos y yo compramos una casa más grande en Providencia en agosto. 3 recámaras, estudio para que yo pueda trabajar en casa, jardín donde Diego practica fútbol y Sofía tiene su espacio para leer. La hipoteca la pagamos cómodamente entre los dos. Sofía toca piano a nivel intermedio y habla inglés fluidamente. Quiere estudiar medicina pediátrica como papá Carlos para ayudar a bebés como ella fue. Diego es un niño sano, sociable, que no conoce hospitales más que para revisiones rutinarias. La lección más importante que aprendí, el amor real no se mendiga, se construye día a día con acciones consistentes. A veces tienes que perder una familia tóxica para crear una familia verdadera. Mi familia biológica perdió 24 años conmigo por su arrogancia. Pero mis hijos tendrán toda la vida con padres que los aman incondicionalmente desde el primer día. Roberto, Carmen y Miguel están reconstruyendo lentamente mi confianza, trabajando honestamente bajo mi supervisión. Es posible que en algunos años podamos tener una relación familiar genuina, pero solo si continúan demostrando que han cambiado realmente. Mientras tanto, yo soy Esperanza Méndez Rivera, madre de 2 hijos extraordinarios, esposa de un hombre que me ama completamente, directora de una clínica próspera y jefa de una familia que finalmente entiende mi valor. La niña que una vez mendigó migajas de amor ahora decide quién merece un lugar en su mesa. Y esa transformación no tiene precio. ¿Has vivido rechazo familiar y lograste superarlo? ¿Desde qué ciudad nos lees? Comparte tu historia de transformación en los comentarios. Si esta historia te inspiró, apóyanos con un like y suscríbete para más historias reales de mujeres que se levantaron después de la traición familiar.